Saludos amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Recuerden ustedes que nos están sintonizando en el canal 38 de Claro TV, en los canales 39 y 439 de Altiz y en el canal 41 de Star Cable de Santiago de los Caballeros. También a través de las páginas acentotv.do y acento.com.do. El tema de este día, a partir de ahora, continuando con los análisis y reflexiones sobre la situación política nacional en estos momentos, vamos a tener una conversación de política, la situación política y sus expectativas, con el doctor Francisco Domínguez Brito, alto dirigente del Partido de la Liberación Dominicana y que está batallando en ese partido por obtener la candidatura presidencial con miras a las elecciones del próximo año. Muchas gracias por acompañarnos. Doctor, bienvenido una vez más. Gustavo, un abrazo también a los amigos televidentes, es un honor siempre estar aquí. Bueno, hay dos cosas que usted ha dicho en los últimos días que quiero empezar por ahí. Usted ha hablado de la necesidad de renovación en el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Cuál es su concepto de la renovación que necesita el PLD? Una renovación integral como partido, como propuesta de gobierno. Cuando digo como partido que vayamos fortaleciendo nuestras instituciones, no hay mejor oportunidad que ahora que se abren las primarias. Eso implica que podamos desde ahora organizarla, que la cuota de los jóvenes sea una cuota que busque que aquellos jóvenes que tienen mayor capacidad, dedicación, entrega y capacidad de servicio, ¿por qué no?, puedan creárseles las oportunidades para que sigan hacia adelante. Institucionalmente, que tengamos las reglas claras, por eso he dicho que urge que el comité político se reúna. Nos faltan 4 meses para notificar las reservas, el tiempo está aquí y hay que organizar todo este sistema de primarias que es novedoso. Hay que celebrar los plenos para elegir los precandidatos, hay que hacer muchos pasos previos antes del 7 de julio, donde ya tenemos que tener todos los precandidatos electos para someterlos a los 3 meses de pre-campaña que establece la resolución 3318 de la Junta Central Electoral. Pero renovación es más. Relanzar es saber corregir errores, saber ser más duro contra la corrupción, saber ser humilde en muchos casos que se requiere, pero también tener las capacidades y las condiciones para continuar obras como la del presidente Medina con respecto a la educación o la disminución de la pobreza del campo con las visitas sorpresas. Significa que podamos ofertar un nuevo gobierno que tenga la suficiente madurez para seguir las cosas buenas, pero también tener la creatividad y el ingenio para promover cosas Bueno, nuevas. una de las cosas que a ustedes se les señala es que no solo la oposición, sino los politólogos cuando analizan la situación de los partidos nuestros, dicen que ustedes se han acomodado tanto en el poder a falta de una oposición que no ha sido lo suficientemente fuerte como para disputarles a ustedes el poder, es que se han anquilosado y están las mismas personas, incluso del primer gobierno del PLD, 96-2000, el comité político prácticamente. Y precisamente renovación es nuevos jóvenes. O sea que todos esos amigos que ya tienen un tiempo ahí, usted los enviaría a descansar. Hay que aprovechar la experiencia en algunos casos, pero se necesita una renovación. Y le he dicho, y ese es mi planteamiento en el partido, que hay que generar oportunidades para nuevos cuadros, para nuevos dirigentes. Hay una gran cantidad de jóvenes con unas capacidades extraordinarias, con una gran vocación de servicio, y ellos tendrán mucha oportunidad en un gobierno que presida. Pero el comité político tiene como un poder especial en el PLD. Habría entonces que renovar el comité político. No solo eso. Porque es como un Sanedrín, el que está ahí se siente con un derecho por encima de los otros. Pero cuando hablo de renovación en el PLD es que hay que comenzar a renovar los comités de base, los comités intermedios, los comités municipales, los comités provinciales, el comité central. El partido tiene que someterse a una dinámica diferente y esperamos que ya eso ocurra inmediatamente pasen las elecciones nacionales. Es un relanzamiento total, eso es vital, eso es fundamental. Todos los compañeros están esperando que simplemente se premie el que ha trabajado, pero el que no ha trabajado se quede de un lado y que surjan nuevos líderes en cada una de las provincias y los municipios.
La otra pregunta que yo quería plantearle, usted dijo algo, quizás, no sé si se sacó de contexto cuando se reprodujo, pero le generó un montón de críticas. Como usted dijo, usted asoció el tema de que un joven se decida a delinquir asaltando con que cierta marca de tenis aparezca en el mercado y quieren esos tenis. Entonces mucha gente le hizo comparaciones muy odiosas, le dijo que hay funcionarios que aspiran a un Lamborghini. Que tienes razón, pero también me llama mucho la atención con las redes, independientemente de todo. Fíjate que, bueno, ahora me entregaron el informe de 6º grado. En las pruebas TERCE, por ejemplo, que es la tercera evaluación que se hace educativa en todos los países de América Latina, República Dominicana, nosotros, mis hijos, nosotros salimos en el nivel más bajo de toda América Latina en comprensión. O sea, leemos una cosa y entendemos otra. Yo no sé si algunos amigos en las redes lo hacen porque no entienden o algunos lo hacen con mala fe. Por eso yo prefiero, yo sí te puedo decir lo que dije claramente. ¿Qué fue lo que usted dijo? Lo he repetido muchas veces. La criminalidad puede tener causas más profundas, la educación, el tema de la exclusión, la falta de oportunidades, son estructurales. Sin embargo, en términos inmediatos, aquí en todos los lugares del mundo, las principales causas van ligadas a la impunidad, en primer lugar, es decir, la persona siente que no va a caer preso, no hay ese temor. Por eso los regímenes tienen que infundir un tipo de temor que la gente sepa que si se equivoca... Y en eso hay una didáctica, porque viene desde arriba, el peor ejemplo. Es el régimen de consecuencias, tiene que haber régimen de consecuencias. Y segundo, la exhibición de lo robado. La ostentación. La ostentación, que es lo que yo le llamo vanidad. Cuando yo expliqué eso, que fue básicamente en la Z, yo decía que para la impunidad yo voy a desarrollar una nueva policía. La gente sienta más temor, que la gente sienta temor de que si roba, atraca, podrá inmediatamente ser apresado y que no habrá tanto margen ni en la policía ni en el sistema judicial porque voy a promover una nueva ola de reforma. Y lo segundo decía, como causas fundamentales, el tema de la vanidad, donde, por ejemplo, en algunos barrios nuestros se salía un tenis nuevo como el Jordan y aunque no lo crean, subía la tasa de robos y de atracos en muchas de nuestras comunidades. Lo mismo con el iPhone o lo mismo con un tipo de ropa. Cuando la demanda de exhibir se hace más fuerte, un tenis vale 18,000 pesos. Un atracador no sale a robar para un cigarrillo de marihuana que vale 50 o 60 pesos. Normalmente sale para exhibir. Por ejemplo, se van a un cabaret y gastan 300,000 pesos y fruto de exhibir en bebidas y en una serie de cosas de eso. Y lo que dije, lo hice muy consciente de lo que dije. Nosotros trabajamos mucho con un estudio de UNIBE, sobre todo como parte de mi proceso. Y siempre nos daba, la razón principal era la impunidad. O sea, muchachos de 17 años sobre todo, porque buscamos de 17 y de 18, decían que era muy difícil que cayeran presos y si se caen presos los sueltan. Y la segunda que nos daba era en parte ese deseo de exhibir cosas, buenas ropas. Pero eso se da en la corrupción también administrativa. Normalmente, y tú te fijas, en los casos de corrupción exhiben mucho. Tienen muchos apartamentos en Miami, aquí compran un helicóptero, compran un yate, apartamentos o torres en la Nacaona. Ese proceso se da, van a muchos restaurantes, compran todas bebidas de lujo y se lo enrostran en la cara, se lo estrellan prácticamente. Ahí mismo. Entonces, eso se da en los narcotraficantes. Si tú te fijas, desde Pablo Escobar hasta el Chapo Guzmán, viven eso. Y lo mismo sucede aquí, son los Lamborghini, son los carros de moda, los Maserati, y todo eso es parte de la cultura. Yo decía y explicaba eso con relación al robo callejero, al de los robos y los atracos, que van muy ligados a ese tipo de situación. Y lo digo porque lo he estudiado y conozco bien lo que estoy diciendo. Entonces hay gente que a mí me decía... Ustedes metieron un lío por hablar de eso. Me metí un lío porque hay una gente, muy preparado uno de ellos que escribe, yo le decía, pero a ti no te luce, que yo dije que no se puede andar con tenis Jordan en la calle porque la gente va y se los roba y te los quita de los pies. ¿Y cuando yo hablé de eso? Yo no hablé de nada de eso. Pero esas fueron las observaciones. Y estoy muy claro que el tema de la impunidad a mediano plazo, en términos inmediatos, es lo que más estimula. A todos los niveles. Los delitos de cuello blanco como los delitos de bajo. Y yo voy a combatir eso y nuestra propuesta de gobierno es
muy seria contra la impunidad. Yo no sé si usted Cuando conoce... hablo de los bienes, Gustavo, también de quitarle todo. Un corrupto que se lleva y tiene apartamentos en Miami, aquí hay que quitarle todo. Tiene autos de lujo, hay que quitarle todo. Tiene que haber prisión y tiene que habérsele quitado todo, absolutamente todos sus bienes. Y eso fue lo que dije y con esos criterios voy a trabajar si soy electo presidente de la República. Aclarado el lío, entonces. No, es realmente la impunidad de arriba abajo es lo más terrible. Es lo más terrible. Me decía un amigo periodista panameño que él ha venido varias veces aquí y me decía, mira, yo escucho aquí mucho el tema de la corrupción. Dice, en mi país son hasta más corruptos. Yo no sé cómo se han llevado el canal. Él me dice, ahora yo veo una diferencia. Aquí son ostentosos. Sí. Me dice, el político panameño espera un tiempo prudente para comenzar a exhibir algo de lo que... No, aquí sale inmediatamente. Aquí inmediatamente, helicóptero, Mercedes-Benz. Y todo. Y entonces es un mal que se da a todos los niveles. El que hace las cosas mal aquí. Aquí hay dos cosas que yo aprendí cuando estaba en la fiscalía. Es muy difícil que las cosas no se resuelvan porque aquí todo el mundo quiere decir las cosas y saber y dar a entender que sabe. Entonces, la comunicación de que alguien dice, mira, fulano hizo esto y esto, es fácil con un buen sistema de investigación y de inteligencia. Y lo segundo, el tema de la ostentación. La ostentación de todo es una de las Esa es la primera auditoría, la visual. Es la visual. Trabajaba mucho con los casos de narcotráfico y una de las cosas que yo le decía, pero vayan a las fiestas, a las agencias de investigación. Una persona que consume, como se da aquí, 500,000 pesos en una noche, solamente en champaña y en whisky, esa persona tiene que estar ligada al narcotráfico o al lavado de dinero. ¿O es un loco? No, es que ¿de dónde lo va a sacar? Tú te das cuenta, no es ningún loco. No puede ser que reciba una herencia y sea un loco y le esté desbaratando, porque... no se da con tanta frecuencia. Entonces, ese es el fenómeno que se da y se da con los casos de corrupción. Y te fijas inmediatamente que la exhibición de todas esas riquezas se da. Por eso hay que trabajar muy duro. Estoy abogando por la ley de extinción de dominio. Es vital que nosotros la conozcamos. Sin embargo, todavía en el Congreso no ha podido aprobarse. Detallen un poco más sobre lo de la extinción del dominio. La ley de extinción de dominio es una ley que me permite incautar más fácil todo el dinero ilegal, que me permite perseguir en cierta forma el bien y no la persona, que me permite no depender de un caso penal para poderle quitarle los bienes a todos los delincuentes y los criminales. Y esas son de las cosas que nosotros tenemos que trabajar y en eso es que tenemos que concentrarnos. Hay algo que nos está haciendo daño y yo sé que para usted fue un dilema y para todos los que han pasado por el Ministerio Público, que a veces se atrapa aquí un capo de lavado o narcotráfico, lo que fuere. Entonces las autoridades norteamericanas piden que se lo entreguen y hay que descargarlo, cerrar aquí los expedientes. La persona va allá, negocia, cumple más o menos una condena, vuelve y parte de lo que dejó aquí como que no se aclaró, disfruta, lo usufructúa de nuevo. Eso fue un problema que ocurrió sobre todo con el señor Quirino. Pero con muchos más. Con el señor en los últimos tiempos, te puedo decir, creo que Toño Leña. Personalmente, cuando llegué a la Procuraduría, inmediatamente comenzamos a trabajar en el nuevo tratado de extradición que se aprobó con los Estados Unidos y con el tema de los bienes incautados. Y con el tema de los bienes incautados fuimos delineando políticas en ese mismo sentido. Que un fiscal en los Estados Unidos no puede ni podía hacer algún tipo de acuerdo que implicara que él pudiera disfrutar todos los bienes aquí. Y por eso ya el departamento, y creo que continúan con esa política, los nuevos casos se están manejando ya atendiendo esos criterios de que no utilicen los bienes que dejaron aquí para luego entonces incluso seguir con el mismo negocio del narcotráfico. Bien, bueno, continuemos entonces con la parte política. Yo veo que ustedes, los aspirantes, además de hablar de renovación, están haciendo mucho énfasis en las promesas y propuestas a dos sectores, jóvenes y mujeres. ¿Por qué es el énfasis? El tema de la juventud, en este caso, es vital para nuestro desarrollo y para nuestra sostenibilidad como nación. Yo te decía que el tema de la educación es uno de los problemas más grandes. La prueba TERCE que te hago referencia, nosotros figuramos en el último lugar. Aunque es crudo decirlo, y cada vez que lo digo en diferentes ambientes yo sé que suena mal, pero cuando los técnicos internacionales se reúnen a discutir las evaluaciones de América Latina, yo me imagino que los técnicos de República Dominicana bajan la cabeza.
Yo me imagino a los demás diciendo de sus y hijos. eso no es un fracaso del gobierno. Sus hijos y sus hijos son los más brutos de América Doctor, Latina. no es un fracaso del gobierno del PLD eso. Yo entiendo que sí, pero también yo entiendo que hay una reacción desde el punto de vista gubernamental para que eso que tiene 50, 60 años pueda ser superado. Y por eso yo valoro enormemente todo el esfuerzo del presidente Medina de, por ejemplo, por primera vez erradicar el analfabetismo en la República Dominicana. O, por ejemplo, el esfuerzo de 300.000 niños de 0 a 5 años en las estancias infantiles. Es la edad más importante. Niños con desnutrición, niños con serios problemas en los barrios marginados, pueden tener una esperanza, pueden tener una ilusión, que en los 5 años más importantes de su vida puedan tener una alimentación y una socialización y un desarrollo, digamos, psicomotor en todo el sentido de la palabra, en esos años tan importantes. Pero estamos hablando de casi 2 millones en las jornadas extendidas. Y estamos hablando de una inversión enorme en la formación de profesores. Pero ahora necesitamos un próximo paso adelante y tiene que ser la calidad. Honestamente, Gustavo, yo no estoy de acuerdo con una escuela aburrida, donde el maestro va amargado, donde el alumno va amargado, donde a veces temas como la poesía, la música, el teatro, el deporte diario no son fundamentales, donde nos embotellamos las cosas y mañana se me olvida todo, o donde pretendemos establecer en sexto de primaria, digamos, una metodología de enseñanza y unos temas, cuando no tengo las bases, porque en quinto, cuarto, tercero, las cosas no caminaron bien. Ese estudiante se va a aburrir, ese estudiante no va a entender, a veces tal vez el mismo profesor no va a entender, y nosotros necesitamos revisarnos totalmente, ir a cuestiones más básicas, más sencillas, más al razonamiento, más a la lectura comprensiva, a entender lo que yo estoy leyendo, y a partir de ahí nosotros comenzar a nacer. Yo le daría mucha importancia a la calidad de la educación. La calidad de la educación es lo único que va a permitir que los jóvenes puedan tener buenos empleos. ¿Cómo se abordaría? Muchos en un momento dado han dicho, importemos profesores o importemos instructores o enviemos profesores a capacitarlo y que luego sean reproductores acá en el sistema. Tenemos que tener evaluación magisterial constantemente, tenemos que tener, digamos, en Estados Unidos, por ejemplo, no sé si tú te fijas, los rectores universitarios, normalmente las universidades de California buscan uno de Nueva York, el de Nueva York busca uno de California. Otra visión. Porque ellos necesitan mantener otra dinámica donde se airee, donde las igual cosas que los jóvenes nuevas, de un estado los envían a estudiar a otro. Entonces nosotros tenemos que tener la capacidad para tener profesores de aquí, mandar profesores allá, que haya una dinámica, un entender todo cómo camina el mundo. Pero también yo estoy hablando de que el Infotep tendrá que ser transformado. Actualmente el Infotep hace una gran labor, pero se sostiene básicamente de un mínimo de ingresos presupuestarios y de los ingresos que da la ley que crea el Infotep, que son básicamente los empleadores que sostienen. Pero esa es de las instituciones que durante muchos años se ha mantenido haciendo una labor y que muy buena, y de un gobierno a otro hay continuidad de Estado. Y para mí sería muy importante triplicar o cuatriplicar el presupuesto del Infotep, que el Infotep comience a transformarse, incluso ofertando nuevas áreas en el área de la tecnología, de la administración de redes, de la programación, de elaboración de alimentos, que dependiendo de las regiones nos concentremos más en aquello donde los jóvenes pueden tener un futuro. Es mil veces mejor para un joven dominicano que vive, digamos, en Santiago, en Villa González, en vez de estudiar mercadeo o administración, que no va a conseguir empleo, absolutamente nada, que pueda prepararse, digamos, en el emprendimiento o en el manejo del cigarro. Un técnico en asuntos de tabaco. Un técnico en asuntos de tabaco. O que en San Juan de la Maguana sea un técnico en el manejo de ciertos productos alimenticios. O que en Moca nosotros podamos desarrollar el manejo de alimentos para exportación, al igual que La Vega, sobre todo vegetales que hay en Jarabacoa y en otros lugares. Es mil veces mejor que entendamos que el orégano o que el romero o que una serie de productos tienen un mercado enorme en los Estados Unidos. Pero el Infotep más o menos pienso que ha ido por ahí. Quizá, como usted dice, le haga falta un poquito más de recursos. Necesita un poco más de recursos. Por ejemplo, estos jóvenes que usted ve aquí, todos estos han aprendido en Infotep. Excelente, y yo creo que lo de Infotep es... Y mecánico diésel, y ahora en el este hay una buena escuela de turismo culinaria. También, culinaria. Creo que el Infotep es una de las experiencias más extraordinarias que hemos conocido.
sus directores han sido buenos directores sin importar gobiernos y partidos políticos. Y en este momento Infotep necesitaría que en cada provincia tengamos un gran centro y que pueda ser adaptado a lo que son las realidades de cada provincia. Si en Santiago es el tabaco, si en Montecristi o en Mao es el banano, que sean técnicos en esas áreas. Pero también en Santo Domingo, que tenemos probablemente la tasa de desempleo mayor, paradójicamente hablando. Bueno, que es mucho más poblada, ¿no? Es una población muy grande. Que nosotros comencemos a trabajar en reparación de celulares, reparación de computadoras. O sea, hay tantas cosas que demanda el mercado. Aquí, por ejemplo, una empresa, siempre pongo ese ejemplo, química, buscaba 300 químicos para poder instalar una industria. Aquí no aparecieron los profesionales para ello. Ahora mismo, por ejemplo, República Dominicana ha ido dejando de lado la exportación textil y se ha concentrado más bien en productos médicos. Entonces, nosotros quisiéramos que en San Pedro de Macorís, en San Cristóbal, en Santiago, donde hay gran cantidad de zonas francas, nosotros podamos tener técnicos especializados en productos médicos, en lo que requiere la industria de productos médicos para la exportación. Vamos a poner un puntito ahí, doctor, porque están requiriendo la pausa. Cuando retornemos, vamos a hablar de otros temas relacionados con la economía y otros asuntos importantes que tienen que ver con la economía y la sociedad, como por ejemplo la situación en el campo dominicano. Vamos a la pausa. Muchas gracias por continuar en A Partir de Ahora. Estamos conversando con el doctor Francisco Domínguez Brito, precandidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, le dije que usted hacía énfasis en juventud y también en las mujeres, y precisamente todos los informes de Naciones Unidas, de la CEPAL, de muchísimos organismos dicen que los países no van a alcanzar el pleno desarrollo si no logran integrar a la mujer como parte fundamental que no se puede excluir. De hecho, si vemos, usted habló de la educación, en las graduaciones uno va a una universidad y la mayoría de los que tienen mejores lauros son mujeres. El 60% de los graduados son mujeres y no, casi el 90% de los honores son mujeres. 90%, y lo mismo está sucediendo en el bachillerato. También, entonces, eso es una fuerza fundamental y nos hacen falta esas mujeres. ¿Cómo integrar a la mujer? Y un competidor suyo en su partido, don Temito Clemontá, hizo una oferta que usted tiene que igualar. Le dijo que 21 ministerios serán para mujeres. Mira, yo tengo una visión, errado o no, pero yo vengo de una familia con un peso maternal de la mujer muy fuerte. A tal extremo de que una vez estaban llamando a mi hermano y ella fue que cogió el teléfono a mi madre y alguien le dijo, mira, yo estoy muy preocupado porque mi papá está tomando las decisiones de la oficina y yo quería decírselo a Pedro, y mami le dice, bueno, pero dímelo a mí, yo no soy abogado, pero yo te oriento. Y le dice, lo que pasa es que ya papi tiene 75 años y esas no son edad como para estar administrando. Y le dice, mami, mira muchacho, yo tengo 80, te administro a ti, tu familia y el país entero, así que no me vengas con eso. Lo que te quiero decir, yo siento que la mujer dominicana hoy está ocupando un espacio que por sí solo se lo gana. Cuando nosotros hacíamos las pruebas de evaluación, por ejemplo, en el Ministerio Público, la mujer dominicana no necesita, simplemente es que no la discriminen, que la juzguen igual que cualquiera. Pero igual, no solo que la incluyan, sino que la traten de igual a igual. De igual a igual. Hay un problema de disparidad de salario terrible eso aquí. Es. Lo único que quiere la mujer ahora es que no la discriminen. Que ella por sí solo se gana lo que se tenga que ganar. No hay que regalarle nada. No hay que regalarle nada. Lo que no hay que entorpecerla. Y yo abogo por eso. Yo pienso que la mujer dominicana hoy tiene todas las condiciones para hacer lo que quiera, como quiera, con la mayor de las capacidades, sobre todo todas estas jóvenes profesionales, y hay que ayudar. Ahora bien, hay un sector excluido de la mujer, que se da tanto en varones como en hembras, pero la mujer es que más lo sufre. Es esa mujer que no ha podido estudiar, que no ha encontrado trabajo, que es madre soltera, que a veces ni siquiera sabe quién es el papá de su criatura. Y con ellas tenemos que trabajar muy, muy de lleno, porque ella misma se siente menos, ella misma siente que
necesita apoyo. Y con ellas tiene que haber una discriminación positiva. No es más que trabajar mucho con las estancias infantiles que pueda tener su niño de 0 a 5 años normalmente y que ella pueda dedicarse a formarse y a trabajar, aumentar esa autoestima y saber echar hacia adelante. He visto tantos casos de muchas de estas muchachas que a los 14 años salen embarazadas, a los 15, a los 16 no saben qué hacer, al final salen embarazadas de nuevo, tienen 3 muchachos, no se sabe cuál es su situación y terminan en un estado de desesperación muy grande y con ellas hay que trabajar más desde el punto de vista humano, personalizado, darle seguimiento a cada una de las cosas. Bueno, antes que pasemos a lo que le decía del campo, ahí usted ha tocado de refilón otro tema importante, la necesidad de una educación integral que incluya, por ejemplo, la educación sexual para evitar que esas cosas ocurran, que un muchacho adolescente experimentan con el sexo y sin tener orientación viene un embarazo no deseado, con todas las consecuencias que sabemos. Y se da mucho, es una mezcla de falta de educación en todo el sentido de la palabra, falta de educación sexual también, pero también hay una mezcla de hacinamiento. Nunca me olvido, también cuando estaba en la Procuraduría, cada vez que hacíamos operativos en búsqueda de menores, ¿sabes cuáles eran las que estaban a las 3 de la mañana? Eran las niñas de 13 y 14 años. Era muy difícil encontrar un varoncito menor de 17 años a las 3 de la mañana. Entonces era una niña tomando alcohol con adultos de 30, de 28. Abuso ahí. Y entonces comienza a darse toda esa situación. En la mayoría de nuestros barrios hay mucho abuso de mayores con adolescentes, con poco nivel de madurez, estas muchachas, con poco nivel de educación, con poca formación sexual también. Y en todo eso se va mezclando, una falta de dinero porque entonces la invitan a algo, todo eso se va mezclando y vamos teniendo esta bomba de tiempo. No, porque el hombre abusador ahora se aprovecha de la carencia de una niña. El caso triste que siempre lo repito, niñas de 10, 12 años haciendo sexo oral por 20 pesos. 20 pesos con adultos de 40, 50, 60 años, como digo yo, con dientes, sin dientes, borrachos, no borrachos. Esas niñas, y voy de nuevo a lo que te decía, ¿sabes para qué querían esos 20, 25 pesos? Lo iban juntando para comprar precisamente celular, ropa. Bueno, es que hay un mal de Entonces, fondo. Hay un mal de fondo, o sea, ¿qué nos pasa? No era ni siquiera para comer, no era porque tenían hambre, simplemente querían exhibir Bueno, algo. es que el modelo de sociedad nos está enviando un mensaje. Entonces, un modelo que está diciendo que el que tiene éxito es el que anda con el último celular de moda, con el último tenis de moda. Y no el que acumula. No importa la forma y como no hay consecuencias. Nunca, y te repito, una vez había una banda, los Pepes y los Fujimoris. Eso era en Villas Agrícolas. Los Pepes y los Fujimoris eran jóvenes, se enfrentaban, al final todos terminaron muertos. Pero fue una comisión de Villas Agrícolas a mi oficina y me dicen, mire, esto es tal, jóvenes de la pastoral juvenil, que las muchachas ahí ya no nos hacen caso porque el modelo de éxito son ellos. Bueno, porque ese es una especie de protagonista popular. Ese es el éxito. Nosotros que vamos a la universidad, nosotros nos ven mal, nosotros nos ven como gente rara y hasta eso se nos dificulta. Entonces, al final esa inversión de cuál es el hombre o la mujer de éxito y cuál no, eso se da también en la política. O sea, aquí hay muchos políticos que ven que el de éxito es el que va y reparte mucho dinero y no saben que ese dinero es robado. A ustedes le han abordado personas y le dicen, doctor, deme algo. No, pero se da todavía más profundo, no se da, ese es el que pide ahí en la calle o en la funeraria, el que yo digo es más sutil, es aquel que quiere acumular riqueza y que quiere un político que le permita acumular riqueza y para ellos ese es el político de éxito. Y entonces se da en los partidos políticos y el nuestro no es la excepción. No se le ha sacado a alguno que diga, doctor, usted tiene buenas ideas, pero que con usted no hay vida. Claro que se da muchísimo. Le han dicho así. Claro, pero se va dando que el político de éxito es o el que maneja instituciones que tienen mucho dinero o el que tiene mucho dinero. Entonces comienza todo el proceso a complicarse. Y esas son de las cosas que nosotros tenemos que tener muy claras si queremos desarrollo o no. Depende del modelo que tú quieras. Si tú quieres un modelo precisamente de pobreza, de miseria, donde pierdas la dignidad, tú vas a tener esa niña de 10 años haciendo sexo oral por 20 pesos para un iPhone y todos van a aplaudir, su mamá y todo el mundo, que ya tengan un iPhone, aunque mañana termine embarazada con 13 años
adicta a las drogas y a los 18 parezca una anciana de 40 años y al final termine en la mayor frustración. Ese es un modelo de éxito. El otro modelo de éxito es el que te diga, no, tú tienes que estudiar, tú tienes que tener una disciplina, tú tienes que ir a una escuela y llegar a una hora, tú tienes que vivir la vida. Pero en base también a otro el Estado debe garantizar esas cosas, porque no es simplemente el deseo de que la gente quiera estudiar, sino que haya garantía de esos servicios. Es importante lo que se está haciendo de las estancias infantiles y de las jornadas extendidas. Y por eso tan importante lo que estoy proponiendo. Incluso hablo de una extensión de las jornadas extendidas. Ahora mismo se está dando deporte, pero el deporte que se da no es el deporte. Yo quisiera ver 2 horas diarias, el que quiera jugar béisbol, que juegue 2 horas diarias de béisbol, 2 horas diarias de baloncesto, o que quiera fútbol sala, o que quiera ping-pong, o que quiera ajedrez. O los idiomas. Que vaya a los idiomas. Nosotros estamos planteando en el programa de gobierno, que creo que también te enviamos una copia, lo que denominamos República Dominicana Bilingüe. Estoy hablando de un programa intensivo de 2 horas diarias de inglés durante todo el bachillerato y un reforzamiento desde la primaria. Es que todos los egresados de la escuela en la República Dominicana salgan con el idioma inglés. Esa es nuestra meta como próximo gobierno. Que puedan una vez con el inglés y el español ir o a un instituto técnico o a una universidad, pero hacer una profesión que tenga un futuro. No me vaya a estudiar mercadeo ni administración de empresas a menos que usted sea un hijo de rico. Eso no tiene salida. No me estudie más derecho a menos que tú tengas una vocación tan enorme y te sometas a un examen tan rígido y que tú quedes en los 100 primeros, que deben ser los únicos cupos que debe haber en una universidad pública todos los años. Pero eso requiere algo más, doctor. Eso requiere coraje. En aras de la libertad, la gente dirá, bueno, yo lo que quiero es ser antropólogo y no se me puede impedir. Ahora, los estados manejan esas cosas con los incentivos para dirigir como lo maneja Europa y como el área que quieren desarrollar. Si yo soy una universidad pública con fondos públicos, nosotros queremos desarrollar las ciencias, la tecnología, la pecuaria, la agricultura, yo tengo que facilitar económicamente a todos los estudiantes que vayan allá. ¿Qué quiere eso decir? Que yo no voy a dar beca para derecho, yo no voy a dar beca para mercadeo. Mis becas serán para aquellas profesiones que el país requiere y demande. Por ejemplo, hotelería, por ejemplo, cocina, todo aquello que de jardinería. Los hoteles demandan todo eso. Entonces vamos a trabajar en función de un criterio de nación y no simplemente lo que sea más fácil. ¿Por qué esas profesiones son las que más ofertan? Porque son las más baratas y las más fáciles. Tú buscas un profesor, te das 5 o 6 materias y tú cerraste ese capítulo. Pero es un engaño. Es un engaño a los padres de esos muchachos, es un engaño a esos mismos muchachos, porque no van a encontrar un trabajo lo suficientemente remunerado. Un excelente médico me comentaba lo siguiente, que a él le ofrecieron incluso dirigir una escuela de medicina. Él ejerció muchos años en Estados Unidos. Me dijo, no, porque yo creo, y por los datos que tengo, que aquí no hacen falta por el momento más escuelas de medicina. Yo estoy reunido diario con jóvenes médicos. Él lo que decía era que aquí hay un espacio de trabajo que está demandando mucha gente y las universidades no se dan por enteradas. ¿Cuánto le están la pagando? Tecnología médica, el manejo de equipos que requiere aprender bien el inglés u otros idiomas y unos entrenamientos que son un intermedio auxiliar entre el enfermero y el médico. Y eso están demandando gente que sepa manejar esos equipos y prácticamente no aparecen porque nuestras universidades no los están formando. Ahora, el instituto que dirige el profesor de Lance en San Luis tiene algo parecido, sí, pero después no hay. Te doy datos. Que hay una gran cantidad de médicos jóvenes desempleados, hacen trabajos así aleatorios, le pagan 700 pesos por noche. 700 pesos por noche porque hay una demanda. Hay una oferta. Muchos incursionan en ser vendedores viajantes médicos. ¿Sí? Más allá con lo que estás diciendo. Ahora mismo la inteligencia artificial en el sector médico es el futuro. Desde los estudios diagnósticos de imágenes, desde los estudios diagnósticos de cualquier naturaleza, nosotros tenemos que ir preparando. Eso es lo que decía, esos tecnólogos hacen falta. Sí. Entonces, en cada punto tú necesitas una serie de técnicos que comiencen a trabajar y a prepararnos para el futuro. Sin embargo, no, estamos ofertando otro aspecto que haría cosas. Falta para eso, doctor, sería un acuerdo para la planificación. Empresarios de turismo se han quejado que los muchachos que egresan de las universidades los preparan para ser gerentes. Entonces, hay un personal medio que no aparece. Por ejemplo, me decía un amigo que es un gerente hotelero, que quien tiene buena formación en conocimiento de mecánica diésel para asuntos de plantas eléctricas, caldera de alimentación, tiene trabajo que le sobra.
pero apenas el Infotep forma. Pero las universidades no. A mí me decía un español de los que tienen las cadenas más grandes de aquí de hotelería, me dice que nosotros también estamos formando en turismo y hotelería para gerentes. Eso es. Dice, lo mismo que estás diciendo, Sí. pero los gerentes no tienen movilidad. No, y que no hay tantos puestos de gerente. No hay tantos puestos, No. duran 10, 100 años. Normalmente cuando tú tienes una gente muy madura, dura mucho tiempo. Entonces hay que prepararlo no para ser jefe. Pero debe haber un acuerdo en que los patronos, el sector empresarial diga, yo requiero este tipo, este perfil de profesional. Se pone de acuerdo con las universidades y con el Estado, que es quien debe dirigir la Y planificación. pretendo trabajar con eso. Pretendo sentarme con la UAS, porque son fondos públicos. No pretendo tener una visión de dejarlos que ellos hagan todo lo que quiera. Respetaré su autonomía, pero la autonomía no significa que deben estar al margen de la sociedad. Cualquier universidad que reciba fondos públicos tendrá que sentarse también, porque no es posible que con fondos Antes de que públicos pasemos al campo, nosotros sigamos dando la calidad de egresados que estamos dando, pobres y en profesiones que indudablemente no son. Lo mismo que el Infotep, te reitero, tendrá que ser verdaderamente el centro de formación nacional en todas las provincias para aquellos cursos técnicos que requiere y que demanda. Y estoy seguro, te aseguro que con una mejor calidad de la educación, nuestros jóvenes tendrán un mejor desempeño en el futuro, mejor salario, mejor trabajo y mayor no, sin calidad. educación no se avanza, es así. Antes de que pasemos a la parte que le decía del campo, usted planteó hace unos años, no sé si usted recuerda algo, que trajo su debate. ¿Por qué usted planteó eso? ¿Cuál es el sentido? Usted decía que, usted planteaba que la UAS Santiago fuera una universidad estatal aparte. Claro. ¿Por qué usted tiene ese Hasta un punto de nombre le vista? pusimos Universidad Santiago de la Paz, Ajá. que era el origen de la Universidad Autónoma de Santo Exacto. Domingo. ¿Por qué? Porque usted considera que Santiago Por lo debe tener su mismo, propia universidad no pública. solo Santiago, por lo mismo, por ejemplo, tú no puedes tener la UAS con profesores como si fuera un sistema andragógico, Andragógico, ¿qué dicen? andragógico, es decir, que tú das clases los viernes y los sábados con profesores que van de Santo Domingo. Cansado ya. O sea, díganme, o sea, y yo le decía, no es posible que para pedir una hoja, una fotocopia, hasta un papel sanitario, O la un producto apertura de una limpieza, sección. entonces tenían que pedir permiso aquí. Y yo decía, bueno, es que tiene que hacerse una universidad pública ya descentralizada, que trabaje con la dinámica y más insertada a la sociedad. Es muy difícil que la UAS Santiago se inserte plenamente con la comunidad de Santiago cuando el 90% de los profesores vienen de la capital. Entonces yo decía, vamos a buscar profesores de Santiago, vamos a que la universidad ¿Que los hay? se inserte. Buenísimo. Y pongo el ejemplo de los dos últimos directores, por ejemplo. Hoy José, por ejemplo, es una estrella. Genaro, que estuvo ahí, son 2 estrellas de personas íntegras, trabajadores, para poner los últimos 2, muy involucrados, con grandes condiciones, tanto éticas, te reitero, como profesionales. Pero lo ideal era, en ese sentido, crear eso. Personalmente soy partidario de nuevas universidades públicas. Bien. México está involucrado en ese esfuerzo, otras naciones también, a los fines de que la diversidad y la pluralidad avance. Creo mucho en la pluralidad. No me gusta nada que me imponga, no me gusta nada que sea autoritario. Creo que el ser humano tiene que expresarse y hay que trabajar áreas especializadas. No es para competir con la UAS, pero sí hay que trabajar en una universidad Pero nadie pública. ha dicho tampoco que la competencia sea mala. Tampoco sea mala. El ITLA, por ejemplo, soy partidario de que el ITLA ya se convierta en una universidad y solamente que trabaje el tema de la tecnología. Sí. Muy especializado. Pasemos al campo. Uno de las niñas mimadas del gobierno del presidente Danilo Medina ha sido esa atención personalizada que le ha dado al campo, pero es algo muy puntual, las visitas sorpresa. Eso ha traído sus debates porque muchos dicen que es absurdo que el primer mandatario tenga que ir personalmente a atender a unas señoras que tienen un proyecto de siembra de jengibre, que si hubiese un Ministerio de Agricultura, un banco agrícola, un IAD, que operara de manera institucional sin problema, no hubiese esa necesidad, ¿verdad? Y además de eso, que fuera de ahí, las personas que no reciben esa visita no tienen esa compensación especial de que les salga un crédito, desarrollar un proyecto, y los estudios indican que mucha gente está abandonando el campo, incluso las mejores tierras agrícolas. Hay preocupación de los estudiosos del tema que tierras de Moca, de La Vega, de San Francisco de Macorís, las mejores del país,
están siendo convertidas en proyectos urbanos, porque los propietarios se cansan de pasar trabajo y las venden. Ahí hay varias cosas que hay que ir aclarando. Primero, el tema del campo y las visitas sorpresas. Cuando ves todos los estudios, incluso nacionales e internacionales, la disminución de la pobreza que se habla en la República Dominicana es básicamente en el campo. Y es básicamente a los proyectos de la visita sorpresa. Seguro, doctor. Sí, básicamente más que en la zona urbana, cuando lo analizas es básicamente el campo. Lo segundo, en esos proyectos normalmente lo dirigen o el Ministerio de Agricultura, el Banco Agrícola o el FEDA, que son los que van, es decir, que tienen una dinámica. ¿Pero ahora, por qué tiene que ir el presidente? Yo no lo veo mal, todo lo contrario. Lo veo también que si soy presidente pienso continuar con Pero eso no es un chiste de trujillismo, doctor, que el presidente tenga que ir a donde se planta una mata de plátano. ¿Sabes por qué no? Te lo digo porque yo fui a muchas visitas sorpresas. Y llegaba un momento que tú querías ir a todas las visitas sorpresas aunque no te tocaran. Yo iba mucho a la de medio ambiente o alguna otra de turismo. Y a mí yo deseaba que me invitaran a alguna, porque era el contacto con el ser humano, con ese que nunca nadie ha llegado. Tú escuchabas sus problemas y tú ibas afinando las soluciones de conformidad a lo que tú vas escuchando. A veces un técnico te dice una cosa desde un escritorio muy frío, pero no es lo mismo escuchar. Y el presidente Medina, o sea, el técnico le dice al presidente. No, el técnico le dice al superior técnico, ese al otro. Y quizá le llega al presidente después un informe, al final llega vuelto en un papel muy frío. No es lo mismo cuando tú comienzas a ver tu realidad. Creo que la doctor, el director me quiere matar. Vamos a que se esté tranquilo que ahora que llevamos 10 minutos. Ese tema usted lo va a desarrollar y lo del campo ampliamente en el segmento siguiente. Vamos a la pausa. Okay. Muchas gracias por continuar a partir de ahora. Bueno, doctor, vamos a continuar con ese tema del campo. Bueno, usted dice que esas visitas tienen esa importancia, pero hay que hacer algo más que eso, porque nosotros tenemos, por ejemplo, un tratado de libre comercio con Centroamérica y Estados Unidos, y si usted revisa las estadísticas, ellos nos ganan en todo. Nosotros tenemos, con todo tenemos déficit. Yo quiero trabajar en la productividad, que podamos mejorar la Guatemala, 10 años atrás, usted no veía un producto de Guatemala y hoy estamos llenos de productos de Guatemala. O sea, ellos han hecho bien lo suyo, qué bien. Es así. Nosotros no hemos hecho lo que debemos hacer. Tenemos que mejorar la productividad, tenemos que mejorar en segundo lugar las informaciones al productor, qué productos son para exportar, cuáles no, cuáles son los precios que actualmente pueden ser rentables o cuáles no, y que ellos puedan tener en esa línea una orientación. En tercer lugar, las cadenas de distribución, sobre todo para la exportación. Eso implica la formación, eso implica jugar un rol de cara a que el productor del campo pueda por sí mismo generar los ingresos que sienta la satisfacción de trabajar el campo. Cuarto, el proceso de formación. Yo no creo que nosotros vamos a tener una productividad como se requiere cuando nosotros no tenemos la formación necesaria para llevar a cabo el proceso. Es más, a veces se juntan los agrónomos y algunos dicen que la edad promedio de todos los agrónomos es 60 años. Otros dicen 50, no sé cuál es la realidad. Lo cierto es que no es 22 ni 25 años, que son muy jóvenes los que están terminando de estudiar esa ciencia y que dentro de 30 años el 90% de nuestros agrónomos estarán muertos o estarán... Si la juventud no se siente atraída a estudiar una profesión para trabajar en el campo, algo pasa. Así pasa. Los que estudian veterinaria les va mejor cuidando los perritos de los ricos. No, y sobre todo no las vacas. Y el quinto punto que para mí también es muy importante es la tecnificación de la agricultura. No es verdad que vamos a tener dominicanos trabajando las tierras en condiciones, es una quimera. Como yo le decía a alguien en Puerto Plata, alguien me decía, vamos a restaurar, usted es partidario de restaurar el ingenio azucarero de Montellano. Yo le dije, no, ya esa no es el futuro de la República Dominicana. Yo no quiero ningún joven con un colín cortando caña. Y el trabajo bueno, si se hace de manera tecnificada, podría ser. Entonces, la tecnificación de la agricultura como de la construcción es básico. Alguien me decía, bueno, pero si se tecnifica, ¿habrá una disminución de los empleos? Sí y no. Habrá una disminución del empleo del migrante haitiano, lamentablemente, pero habrá un aumento del empleo del dominicano y sobre todo de un empleo tecnificado con cierta preparación. Y pongo los ejemplos. Nosotros ahora mismo para hacer una zanja lo que hacen es que se contratan 6, 7, 8 migrantes haitianos.
cuando tú lo puedes hacer con una máquina que haga zanjas. Pero para eso tú tienes que entrenar y preparar 6 meses, aunque sea. O que paguen a un mejor para que los dominicano. dominicanos las hagan. Pero vamos a tecnificar, vamos a eliminar todos los impuestos para importar esa máquina que total nadie la trae porque es muy cara. Vamos a financiar que todos los ingenieros y las grandes obras trabajen también con mecanismos estandarizados, que las puertas tengan un mismo tamaño, que las ventanas tengan un mismo tamaño, que tú puedas rápidamente mejorar con una productividad más eficaz lo que es el flujo de cada uno de los insumos que se van a necesitar para la construcción. Personalmente quiero trabajar todos esos detalles. Es generar empleo para los jóvenes. Bueno, los agrónomos amigos me dicen que hay algo que ha sido abandonado, que es lo que llamaban la extensión, que era un servicio de asesoría científica profesional del agrónomo, pagado por el Estado, tiene que ir para ir al agricultor y orientarlo y enseñarlo. Mira, todo el sistema de invernadero computarizado, todo este sistema de la nueva agricultura es vital. Yo recuerdo hace muchos años, no mucho, hace algunos años, estuve en una plantación de arroz donde creo que fue Oliverio Spalletti, y cómo ya ir con la misma avioneta sembraba, fumigaba, y el abono también. Y cómo una misma máquina puede cortar y empacar el arroz cortado. Pero son pequeños productores aquí, nos cuesta armar cooperativas, se nos dificulta ponernos de acuerdo. Y esa tecnificación es fundamental para que nosotros podamos ser competitivos con lo que hoy está sucediendo en el mundo. Y puede suceder con los invernaderos, pero puede suceder con muchísimos otros productos más que hoy tenemos. Necesariamente el gobierno sí tiene que apoyar. Ahora cuando tú te fijas, los productores de banano te están demandando la construcción de la presa de Amina. Cuando tú hablas con los productores de toda la región de Salcedo, Moca, muchas veces la sequía golpea seriamente y se habla de la presa de Guayguí como una posibilidad. Tú tienes una serie de desafíos. Y tú dijiste algo muy claro también, el tema de coger las mejores tierras para dedicarlo a proyectos inmobiliarios. La ley de ordenamiento territorial es vital. En esos lugares tenemos que hacer una especie de circunvalación donde mejoremos el tipo de calidad de construcción de viviendas y promover viviendas de 4 niveles a los fines de evitar el crecimiento de las ciudades de manera horizontal. Y el que tiene los terrenos, si entiende que no es negocio producir alimentos y viene una buena oferta, las va a vender. Claro. Entonces, todo eso son de los puntos que vamos a trabajar. Personalmente, te planteo que de ser presidente le pondré mucha atención a las pequeñas cosas, a los detalles. Por eso te decía lo de los domingos de la visita sorpresa, pero a la tecnificación de la construcción, a la tecnificación de la agricultura, a elegir los jóvenes para que vayan a estudiar a Infotep, cómo manejar esos equipos tecnológicos, a la tecnología de los celulares, del internet, de las redes sociales. Verdaderamente trabajar con todos estos muchachos, que al final son el futuro y el presente del país. Y bueno, para mí eso doctor, sería una prioridad. volvamos a la política pura y dura dentro de su partido. Bueno, ustedes tienen muchos aspirantes, ¿verdad? Hay un aspirante que al parecer ustedes coinciden como, no sé si atacándolo, pero sí compitiendo contra él, que es el doctor Leonel Fernández. Ustedes han dicho, cuando tiran como una especie de cascarita, una indirecta, que bueno, la renovación, que lo nuevo. De parte de ellos, no él personalmente, pero sus seguidores dicen, pero es que, ¿cómo que nuevo? Si Temo tiene 70 años, Francisco es más joven y tiene ¿cuánto tiene usted? 53. 53, entonces, ¿cómo que nuevo? Y dicen que no es un problema de la edad y que Leonel tiene unos méritos que no se le pueden negar. Y él aparece en las encuestas marcando muy bien. ¿Cómo piensan ustedes derrotar a ese que al parecer es el competidor que está en el carril de adentro? Mira, hablo por mí. Personalmente estoy trabajando para ser presidente de la República, llevando un mensaje, llevando propuestas. ¿Qué quiero hacer en materia de seguridad ciudadana y cómo voy a transformar la policía? Y cómo con ello pretendo disminuir el crimen. O cómo trabajar la calidad de la educación para que no seamos los últimos de América Latina y podamos decir somos los mejores de América Latina. Personalmente estoy haciendo propuestas y lo he comunicado a los medios y a todos los sectores para la discusión en cada una de las áreas que el país requiere. Me gustaría ver a Pedernales con 10.000 habitaciones, con un aeropuerto en Cabo Rojo, con la utilización de Bahía de las Águilas
de manera que se respete el medio ambiente y que sea un desarrollo sostenible, con 5.000 habitaciones tal vez en Barahona para que el aeropuerto pueda traer vuelos charter, para que nosotros podamos desarrollar el sur de manera integral. Pero que Leonel te está planteando eso mismo. No, yo de no que República Dominicana, que es de 2040. Bueno, hay 2044, personalmente siempre lo he respetado, pero también hay discusiones que se dan a lo interno. Por ejemplo, a nosotros siempre se nos dijo, lo repetimos, lo interiorizamos, y yo personalmente estoy de acuerdo desde antes de que el PLD haya asumido esa política del sistema norteamericano, 2 periodos, que era suficiente. Si ves todos los programas, y él lleva 3 ya. Si ves todos los programas de televisión del mismo expresidente, decía siempre eso mismo, no los repitió con esa capacidad que él tiene. No, pero habló incluso hasta de fábrica de presidente, que no era... Lo que él dice es que no es bueno 3 periodos de seguido, pero siempre, parece que él quiere volver siempre y hacer 2. Entonces ahora es un cuarto, entonces indudablemente que eso genera una serie de malestar dentro de la institución. Sin embargo, es legal, el presidente Fernández cambió la Constitución para que él pudiera volver nuevamente, y bueno, esas son las reglas de juego que tenemos. No, la cambió Hipólito primero fue. Bueno, también. Sí, ahí Leonel volvió y ahora la cambió para volver y pasa se reformó eso. Ahora con el presidente Medina. Ahora, ¿qué te digo yo? ¿Qué dice usted? Diga usted. Ojalá podamos entender que elegimos un sistema que es el sistema norteamericano, y que eso sea natural, y que eso sea aceptado, que eso ayuda a la democracia, eso ayuda a la movilidad. La renovación. Ayuda a la renovación. Defenderé ese principio en todo. Pero es que aquí los que llegan no quieren bajarse de ahí. No sé. El presidente Medina no ha dicho nada, dijo que en marzo, que Yo esto, confío, pero hay gente de él que están calentándole el oído, ¿no? Que él sigue, que él sigue. ¿Usted piensa que de verdad él ya no va a Yo puedo ponerte un aspirar? ejemplo del presidente. El presidente designó, y voy a poner una de las últimas designaciones, el Tribunal Constitucional. El presidente Medina no eligió gente que esté bajo su falda en el Tribunal Constitucional. Bueno, hay algunos presidente de los nuevos hay que son muy amigos de él. No puedo decir cuáles son. O sea, por ejemplo, en el caso del señor Varela, fue una propuesta más del PRM. O sea, no fue de él. Eso significa que no está buscando un control total. Tú tienes a Domingo Gil, que es uno de los jueces más respetados que puede haber en la República Dominicana, tanto en su ética, en su formación. Nadie lo puede manejar ni dominar. La magistrada Alba Ver, por ejemplo, es una juez de carrera. Fue la que trabajó el caso de Bahías de las Águilas con una integridad. Ahí no hubo presión, ahí no hubo políticos. Ella enfrentó todo lo que había que enfrentar. Y el magistrado Ayuso, lo pueden decir que estuvo en actividades políticas, pero es una gente muy formada en el tribunal en materia constitucional. No, la formación nadie se la discute. Entonces, lo que te quiero decir, no fueron jueces para que le digan a él, tú puedes reelegirte. Fueron jueces con un criterio de profesionalidad. Lo mismo lo está haciendo en la Suprema Corte de Justicia con todo. Pero lo que están diciendo algunos amigos suyos del partido, como el amigo Elpidio Báez, que eso es en el Congreso y que ya sobran votos. Bueno, lo que te quiero decir, el presidente Medina ha sido, lo que ha hecho todo en este momento ha sido respetando la institucionalidad. Y yo en mi interior estoy convencido de que no significa que si modifique la Constitución se irrespeta la institucionalidad, es simplemente... No, porque es una ley, se puede cambiar. Pero creo que él en este momento lo que está es trabajando muy duro para hacer un buen gobierno, por eso no tiene ni sábado ni domingo, y yo personalmente admiro esa forma de trabajo con que él lo está haciendo. Y personalmente lo que estamos trabajando nuestro equipo es llevando este mensaje de doctor, hay de una... y de hacer un buen gobierno, un gobierno decente, Gustavo. Yo quisiera que ojalá que sea cuando así. Yo termine como presidente y yo salga otra vez en Santiago a caminar por ahí, digan, caramba, mira el presidente. Y no tenga que esconderse. Mira el expresidente Domínguez Brito. Fue el presidente más honesto que haya tenido la República Dominicana y más trabajador. Esa sería mi mayor satisfacción, que ya yo con 60 y pico de años pueda decir, camino por donde quiera y me digan, caramba, fue honesto y fue trabajador y lo hizo bien. Y para eso estamos trabajando. Ojalá que sea así, si usted gana, que salga a sí mismo, que nadie le pueda decir. Ese sería mi mayor esfuerzo. Bien, hay un asunto también que tiene que ver con los partidos, doctor. Hay una crisis. En muchísimos lugares de pronto aparece alguien que llaman un outsider. Mira lo que pasó en El Salvador, que los partidos tradicionales fueron derrotados por un joven empresario. Pero aquí Ramfis Trujillo no, pero ese no es dominicano. Y el otro joven...
Ese no es dominicano. El otro joven, Karim Abu, saca mucho más simpatía que muchos dirigentes tradicionales. Sí, pero ese otro que tú mencionó, ese no, dices, no bueno, es dominicano. Está bien, pero ¿qué bueno, pasa? yo lo que digo es que, o sea, que si ustedes no temen que la gente llegue a un hartazgo y diga, bueno, ya nos cansamos, y busque un aparecido de eso, que muchas veces sale más cara la sal que el chivo. Esto es como un avión, que si tú no tienes un piloto que no vaya a improvisar, que te genere confianza, lo más probable es que no vas a llegar a tu destino. Los pueblos tienen que tener mucho cuidado. En el caso de El Salvador no era un improvisado, era un alcalde creo que durante 2 periodos, ya con un fogueo político. Pero era un joven más bien del mundo de la publicidad. Pero también pero reconocido también, ya había manejado fondos públicos y no era una persona desconocida. A veces también en los análisis estamos pecando de eso. Alguien me decía, no, Andrés López Obrador. Bueno, pero Andrés López Obrador... No, es un político, además un hombre íntegro, porque sí, pudiendo ser presidente por el es. PRI, por el PRD, renunció por no estar de acuerdo. Aquí lo que está en juego es eso, lo que tú decías, la palabra íntegra. Hay personas que lo que les da orgullo es o el poder o el dinero o exhibir riquezas, y hay otros que lo que les da orgullo es trabajar, servir, y sobre todo que el otro diga, caramba, fue honesto y fue íntegro en las funciones públicas. Y eso es lo que tiene que elegir el país, es simplemente que vea las hojas de vida de cada quien. Primero dentro del PLD. El país bueno, en todo, independientemente yo digo porque ustedes tienen una competencia interna primero. Lo digo igual en las sindicaturas, en las senadurías, en cada una de las decisiones que se tomen. Que la gente piense, que la gente reflexione y que sea fruto de una reflexión. Bueno, muchísimas gracias, doctor Francisco Domínguez Gracias Brito. a Siempre ti, bueno hablar con usted. Para mí un gran honor estar aquí y te reitero, y se lo reitero a todos los que me están viendo, mi oferta a ustedes es un gobierno decente, plenamente decente. Nos hace falta mucho. Y que sientan orgullo. Nos hace falta políticos de tener decentes, un gobierno decente. honrados. Muy bien. Un gran Muchas abrazo. gracias. Amigas, amigos, ustedes no se vayan, que hay más en Acento TV.